Pues nada chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo por el canal. El día de hoy os traigo jugo. ¿Qué es jugo? Ah, eso ya lo valoras tú. Pero lo que vamos a ver hoy es una de las recopilaciones más... ¿Cómo se dice, tío? Cuando cada clip es muy putamente único y no se va a poder hacer una recopilación así. Sencillo, el día de hoy vamos a ver un vídeo que no sé qué título he puesto, pero son clips, momentos, situaciones, como queráis llamarlo, que si no estuviese grabado no te lo creerías, pero 100%. Porque sin querer he visto este clip, el primero, y se me han caído los huevos al suelo y con el calor que hace se han derretido, por supuesto. Sencillo, os voy a poner el primer clip, ¿vale? Que yo ya me he spoileado, para que veáis lo que va a ser este vídeo. Some things that occur in life that we have a hard time There are just some things that occur in life that we have a hard Espera, que es que se ha abierto por el culo. Que es que no os estáis dando cuenta. Mirad por dónde sale la botella. La botella se ha abierto por el culo. Una vez dicho esto, sentaos porque os lo vais a gozar. Esto es como cuando ves tu peli favorita, que quieres borrarte la memoria para verlo de nuevo. No, este vídeo cuando lo veamos, a tomar por culo. No vamos a volver a flipar como hoy. Así que nos callamos la boca, Tarifa, y vamos para allá. A tornado producing storm ripped through a neighborhood with winds strong enough to rip off roofs. Un tornado reventó un sitio. Camera caught an unbelievable footage of what looks like a plastic chair being completely unfazed by the wind. A ver, es que esa chair podría ser de metal, ¿sabes? Eso, pero bueno. Drones are very capable. When it's a human that is operating it, it does have limitations. Here is a test run done by the University of Zurich, in which an AI is operating the drone to be flown to its full potential. Qué locura, ¿eh? A ver, técnicamente, si hiciésemos un dron como ese a tamaño de la mega hostia, podríamos volar así de rápido. Bueno, no he fumado. Slide in Brazil that is not suited for anyone scared of heights or stairs. Wtfffff. ¿Pero qué dices? ¿Qué? Pero... ¡Guau! ¡Qué mentira! Esto es imposible. Esto es imposible. Pero esto es imposible. Si literalmente se tira ahí mi madre y se mata. This is a water slide in Brazil. No, esto es falso. Aquí se tira a alguien que panique y se mata. Literalmente. Es así, tío. Es así. Y yo que sé, va mi familia, va aquí. Que no, que esto es imposible. ¡Que es imposible! Porque tú caes así, como te separes un poco te vas a tomar por culo. Y como la persona panique, se va a tomar por culo. O sea, que es imposible. O sea, mi madre literalmente la convencemos para subir aquí y desaparece. O sea, se va al carrer porque paniquea y se va a tomar por culo. Esto es imposible. Que no, que es imposible, Brother, es imposible. Es imposible. A lo mejor están jugando con las perspectivas. Es imposible. Si eso está como lo está vendiendo, que es imposible. Moles dig pretty hard, and they can put up to 40 times their body weight behind their shovel-like paws. But this also means that they can't walk very well. No he entendido lo que es eso, la verdad, me la suda. A strange footage comes from the Birmingham Museum and Art Gallery, in which all of a sudden a floating minion appeared, and kinda looks like it's patrolling the place. ¡Wow! Esto da hasta miedo. O sea, esto es un globo de un minion de cuando supongo que iría gente a ver el museo. A strange footage comes from the Birmingham Museum and Art Gallery, in which all of a sudden a floating minion appeared, and kinda looks like it's... Esto es turbio, que sí que es un globo, que hay corrientes y lo que tú quieras, pero a mí esto me parece turbio. Joder, mira cómo se mueve ese puto globo, no me jodas. Okay, But at an outdoor demonstration, they placed over 100 speakers, and they were so powerful you can see the shockwaves, and even the movement in crowd members' hair. Whoa! A good thing to know is that some sea snakes, such as olive sea snakes, are highly venomous, and sometimes during mating season, male snakes become hyperactive and confuse humans as potential mates, and approach drivers or boats. ¿Cómo? Una serpiente marina. ¿Eso existe? Brother, imagínate una persona que tenga miedo a las serpientes. Se va al mar y se encuentra una serpiente. Es que tócate la polla, Piénsalo. ¿Tienes miedo? Miedo total. Estás en la playa, tranquilo, porque sabes que ahí no hay serpientes. Te sale una puta serpiente así. Es que tócate los huevos, Es que la vida a veces es
curiosa y puta. No, mírala, es una serpiente Working nadando. alone at night in a warehouse can be very scary. And well, this worker got scared when he felt something touch his back. Dice que trabajar por la noche solo en un almacén que puede dar bastante miedo. A ver, me río, pero yo creo que nos hubiese pasado a todos. Very scary. And well, this worker got scared when he felt something touch his back. Even though this criminal had agility, the cop had strength. In perhaps one of the most terrifying videos to watch, these ants ¿Cómo? Espero que haya una cuerda debajo, managed to attack a wasp nest that would make even an engineer proud. Es un puente de hormigas. No me lo puedo creer. Es un puente de hormigas. Pero ¿cómo pueden hacer...? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Si aquí dentro no hay nada, ¿cómo mierda han hecho esto, tío? O sea, se han ido colocando aquí, se han colocado y han subido por aquí arriba. Make even an engineer proud. Y han subido estabilizadas. No lo entiendo. O sea, las hormigas han bajado por aquí y habrán empezado a hacer... Es que de una no lo pueden hacer, ¿eh? De una yo creo que no pueden hacerlo. Pero, ¿qué cojones? A very bizarre occurrence caught on camera happened when a farmer in northeast China cracked an egg, only to find another egg inside. Se ha bugado la Matrix. When bears drink water from quiet ponds, they can see their reflections. Ah, bueno, sí, los osos como se ven en un espejo se tildan. Se van a enfadar un montón, ya veréis. Startled them, but apparently they get really excited. Bueno, a ver, excited. Quiere reventar al oso. Bro, pobre oso, tiene que pensar que eso es un portal a otro mundo. When a student arrived 30 minutes late to class, the professor decided to teach him a lesson by trying to embarrass him, by asking what problem they were trying to solve. And well, he wasn't expecting the guy to be a genius. Yusuf, what are you solving? Alright. Okay, that's a good guess because it's correct. A good thing to What the fuck? Yusuf, what are you solving? Alright. No me lo creo. RX es la solución. Y el hijo de puta le ha dicho... No me lo puedo creer. O sea, las probabilidades de que esto te pase. De entrar a clase y decirte el profesor... Media de la tarde. Bueno, ¿me puedes decir el resultado, Juanito? Y decir tú... 13X. Es correcto. Eso es un karma. Este hombre ha hecho algo mal. Esto es un karma muy grande para el profesor. Yusuf, what are you solving? Alright. Okay, that's a good guess because it's correct. ¡Qué locura! A good tío. thing to know is that snakes have no interest in humans, so it's extremely unlikely they will ever chase you. But if for some reason one decides Que no le interesan los humanos a las serpientes, los huevos. climbing a tree is not a good idea, since often many snakes spend a good amount of time in trees to escape predators and to catch prey. What the fuck? Oye, ¿qué es? O sea, que me puedo encontrar una serpiente saltando... A ver, saltando. Perdón, serpientes, no quería insultaros. Perdón, no quería decir que no tenéis extremidades. Entonces, en un puto árbol puedes encontrarte serpientes así como si nada. Yo no sabía que escalaban. Even though this is not common practice at all, and not a good way to launch a vessel that was newly built, these workers had to ingenious how to set sail without machinery. Madre del amor hermoso, 4 tíos han movido un puto barco de trillones de toneladas con unas mierdas de metal, lo han tirado al mar, han rezado fuerte y les ha salido bien. A mí se me pondrían los huevos aquí, Not a good way to launch a vessel that was newly built, these workers had to ingenious how to set sail without machinery. Ever wonder what the inside of a shark looks like? This man got a surprise when he saw a baby shark trying to eat the camera. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. This is an example of form over function in the making of a car. You put on your get-in helmet. Este tío es gilipollas. Este tío es Of a gilipollas. car. You put on your get-in helmet. Te tienes que poner un casco y menos mal que te has puesto el casco porque mira lo que le pasa. No lo había escuchado eso, Hola, qué hostia, mirad cómo suena la segunda. Me he dejado de reír y todo de la hostia que se ha dado, You put on your get-in helmet. And
voila! A very strange behavior from Ah, vale, estaba enseñando cómo se entra ese coche, que te tienes que poner un casco porque te vas a reventar sí o sí. deers is called stotting, in which they spring into the air lifting all 4 feet off the ground simultaneously. And even though many possible explanations for stotting were proposed, there is little evidence for either of them. ¡Qué feliz, mírala! ¡Ole! ¡Qué feliz, A watch that has an unbelievable price tag comes from the Diamond Company. Lo que no sabes es que se va a convertir en un hamburguesa. Pido perdón de nuevo, me he sido muy borde. Yo respeto a los Bambis. Perdón por el comentario. Perdón, Perdón. Ha sido feo. And well, the price tag is an astonishing $55 million. Que sí, que hay un anillo que brilla mucho y vale mucho dinero. Not be something one should attempt. There are some cases of friendships between wild animals and humans. This is a Slovakian woman visiting the lion she raised as cubs after their parents were used in circuses across Europe and rejected them when they were born. Wow, qué locura, son como perros, tío. O sea, recuerdan a su dueña. Es como de la manada, tío. Se la pela que llevasen 3 años sin verla, Qué locura, tío. Qué locura. Wow, qué locura. Oye, cómo mola, que te quieran leones. O sea, que tengas el respeto de unos cuantos leones me parece la polla. It's no secret that our sun is a giant. For perspective, more than 1 million Earths could fit inside it. But if we compared it to another star called Stephenson 218, the sun would be tiny, since its volume is nearly 10 billion times that of the sun. Despite setting a new women's world record at the 2020 Olympics, Alexandra Miroslav did not win a medal, but her climbing speed is unbelievable. What the fuck? Pero qué cojones, pero si no ni apoyo. A medal, but her climbing speed. Pero cómo consigue hacer. Quiero decir, es como que no necesita impulso, tío. Va tan rápido que no necesita ni impulso. O sea, no noto el. O sea, mirad, 2020 Olympics, Alexandra Miroslav did not win a medal, but her climbing speed is unbelievable. Not sure why they stopped making them this way, but this is a fridge commercial from 1956, and it has special compartments for butter, leftovers, and even a removable vegetable tray on the pues está side. de puta madre, Lo del butter. Lo de la butter está de puta madre. The only issue is that the cost of one of those was $329, which would be around $3,600 in today's money. This is the most venomous. Valía $300, a día de hoy valdría unos 600. Barato. Barato porque por 600 pavos tienes neveras de mierda. Due to the Arukandji syndrome, which is a delayed reaction to the sting. Since they live in coastal waters, areas that are known to have box jellyfishes around are marked, and the beaches have stinger enclosures. Hay unas medusas muy chungas y en esa playa ponen unas redes para poder meterse al agua. In the 2019 Lower Puna eruption, a terrifying lava river occurred, and it's estimated that 13 square miles of land had been covered by lava flows. Que levante la mano quién es de esas personas que tiene que ir a un sitio súper importante. Tienes que ir a la boda de tu puto hermano. O algo más importante. Tienes que ir al nacimiento de tu puto hijo. Pues yo soy de esas personas que en un día así de importante puedo ir por la carretera y encontrarme esto. Y decir, ¿cómo? Es que cuando esto sucedió, habría algún capullo que iría por aquí a un sitio importante. O sea, imagínate la puta situación. Vas a un sitio importante y te encuentras esto. Es en plan de, ¿qué más queréis? ¿Petarme el culo? Hay gente que tiene atascos, no sé qué. Hay un tío en el mundo que 100% quiere ir a un sitio y se ha encontrado un puto volcán pasando por el One of the lado. most heartwarming pranks, an orchestra decided to surprise their conductor on their birthday. Qué guapo, In cities with narrow streets, towing is usually done by trucks that have a side loader lifting system. ¿Cómo? Este es el coche más rata que he visto en mi vida. Esto está de puta madre para robar coches. Chavales, ¿nos compramos uno? This worker is so good at this job that even a crowd formed to spectate his incredible plate stacking skills. Sí, la verdad es que tiene una skill que no sé cómo no se le han roto todos los cuencos lanzándolos. At the Qué San polla, Siro ¿eh? Stadium in Milan, there are these columns Wow. that also are staircases that look like they're spinning when crowds Es verdad, leave, parece que but in gira, reality it's just an optical illusion, and the Wow, structure wow. Parece que gira. is not moving. Hostias, es verdad. Parece que están Would you quietos.
Bro, no me jodas, parece que están quietos. Míralos, parece que están quietos. Would you ever attempt this crazy tourist attraction? No. Vaya Air New cojones, Guinea Flight 73 was a scheduled service from FSM Airport to Papua New Guinea. And on September 28th, the plane missed the runway and flew right into the... What? A ver, un momento. Estos tíos estaban de vacaciones y se han encontrado un putísimo avión ahí. Air New Guinea Flight 73 was a scheduled service from FSM Airport to Papua New Guinea. And on September 28th, the plane missed the runway and flew right into the sea. Out of the 46 passengers, 45 survived, and one went missing after he allegedly evacuated the aircraft. No me he enterado bien, pero de no sé cuántos pasajeros sobrevivieron no sé cuántos y uno está perdido. What the fuck. Oye, ¿por qué no nos hemos enterado de eso? ¿No os parece raro, tío? Que un avión caiga al mar, no se diga nada. Cuando aquí a la mínima que pasa algo sale en la tele. This smart and strong bee somehow managed to pull out a nail from a wall. ¡Qué hijas de puta son, tío! De verdad, las abejas son unas hijas de puta, tío. Y ahí se meterán a vivir, claro que sí. Si es que se meten a vivir en cualquier lado. No, como se cierre la puerta... flipo. Mira, el American Editor Show. Qué guapo, mono. Expecting to train 5 to 6 times a week. Just to have a shot at passing the... Mira, esto es lo que pasa cuando llamo al editor y digo, macaco, ¿estás editando? Y me dice, sí, esto es lo que está haciendo el macaco. Mira lo que hace en vez de editar. Mira. Brother, esto en verdad es una locura, un ninja warrior de animales. Es una locura, pero no me hace ni puta gracia, porque los animales tienen que estar en su puto sitio. No pueden ser, es que no pueden ser diversión para el puto humano, brother. ¿Qué somos? O sea, ¿qué somos? ¿Somos Jesucristo? No sé, brother, es como... No, tío, los esclavos están mal, no sé qué, tío. Si te das cuenta que tener esclavos está mal, ¿por qué tener animales bajo tu control no? También son esclavos, brother. A mí esto no me mola, la verdad. O sea, ese puto mono tendría que estar con su familia tranquilo, pelando bananas o editándome a mí. No, tío, esos monos viven como Dios, comen un... ¿Pero le has preguntado al mono? ¿Le has preguntado al mono? Porque tú le preguntas al mono y 100% da igual que le den magdalenas de oro, que el mono no quiere estar ahí. Quiere estar tranquilo en su puta selva, tronco. No, tío, pero es que estos son criados, ¿sabes? En cautiverio, ¿sabes? Brother, pues no críes animales en cautiverio, hijo de puta. Voy a ponerme a criar yo de tu puta madre y voy a explotar a esos hijos. Robbery in South Los Angeles. The suspects were being chased by the police when they decided to throw money out the windows soon before they were arrested, causing hundreds of people to run into the streets to collect the cash. What a wild pursuit here, guys, down here. We haven't seen anything like this. We'll get to the cross street to where this thing terminated. La gente iba por dinero que había tirado uno. Okay, even though this might look like a fake picture, it's actually real. And it's a 30-story deep... ¡Wow! ¿Qué dices? Pero si esto parece la serie de Netflix. Okay, even though this... ¿Esto es real? A ver qué dice. Might look like a fake picture, it's actually real. And it's a 30-story deep sinkhole that opened up in the streets of Guatemala City back in 2010. And it even swallowed an entire factory. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Okay, even though this might look like a fake picture, it's actually real. And it's a 30-story deep sinkhole that opened up in the streets of Guatemala City back in 2010. And it even swallowed an entire factory. Es que hay veces que vemos películas y pensamos que es ciencia ficción, Mirad esta película. Es que las pelis, literalmente, la serie, la brea. Un putísimo agujero en una ciudad de América, porque América para ellos es el mundo, no hay más. O sea, esto puede ser la vida real, en fin. Que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Soltad un like si queréis más. Y si algún día vais a hacer un negocio y vais a explotar monos, no lo hagáis, ¿vale? Mi macaco editor no es un mono, es un macaco. No os confundáis. Nos vemos en el próximo.